doctores, cuando nosotros hablemos de diagnóstico o veamos algún casito a evaluar, yo les voy a pedir diagnóstico pulpar y periapical, ¿bien? Porque ese es mi objetivo de esta primera fase. Y es que todos podamos diagnosticar, porque hacia el diagnóstico ustedes van a poder realizar incluso la preparación biomecánica, van a poder realizar de forma adecuada su instrumentación, su obturación, ¿bien? Incluso hasta el número de citas está relacionado con el diagnóstico, mi protocolo de irrigación, absolutamente todo va de la mano del diagnóstico. ¿Cómo diagnostico bien? No podría hacer el resto, ¿bien? De procedimientos de forma adecuada, ¿bien? Si no diagnostico bien, no podré realizar el resto de procedimientos de forma adecuada. Entonces, vamos por el consenso. Iniciemos por diagnósticos pulpares, ¿bien? Tenemos pulpa normal. ¿Cómo identifico una pulpa normal? No hay dolor, radiográficamente pues no existe ningún tipo de lesión, el paciente en su historia clínica no presenta ningún tipo de trauma, ¿bien? Y si yo coloco un estímulo, es decir, voy a hacer mi prueba de sensibilidad al frío y voy a colocar el estímulo en la superficie del tercio medio hacia la superficie cervical, ¿bien? Colocaré el estímulo, el paciente tendrá dolor, retiro el estímulo y el paciente ya no tiene dolor. Esa es la reacción de una pulpa sana. Y vamos a hacer una analogía con nosotros mismos, ¿bien? Para que ustedes puedan recordar cómo reacciona una pulpa sana. Supongamos que ya llega enero, ¿no? Llega enero, hace un poquito de calor, nos vamos a pasear y tal vez pues necesitamos un heladito, ¿no? Para bajar el calor. Vamos a consumir heladito. ¿Qué es lo que primero sentimos nosotros en nuestros dientes al probar el helado? Sensibilidad, ¿cierto? Todos tenemos un grado de sensibilidad al frío y es normal, pero cuando nosotros retiramos el heladito de nuestra boca, ya no hay más sensibilidad, ¿cierto? Esos grados de sensibilidad pueden variar entre uno u otro paciente, ¿bien? Entonces, que haya sensibilidad no significa que sea una pulpa patológica. Lo que va a determinar que la pieza sea patológica es que este grado de sensibilidad se mantenga a largo plazo a pesar de haber retirado el estímulo. ¿Qué quiere decir? Comí un heladito, ya no tengo el heladito en boca, pero me siguen doliendo los dientecitos por más de 5 minutos, 10 minutos. Entonces ahí hay alguna pieza que probablemente tenga algún tipo de patológica, ¿vale? Entonces tenemos la diferencia entre la evaluación de sensibilidad en pulpa normal a una pulpa patológica. Ya sé poder diferenciar incluso realizando mis pruebas de sensibilidad. ¿Bien? Muy bien, doctores. Entonces, vamos por aquí con pulpa normal. Tenemos la pulpitis reversible, ¿no? Que es aquella que usualmente con algún tipo de evaluación clínica y recubrimiento pulpar directo o indirecto, podamos limitar la injuria, ¿bien? Y estimular la creación de esta dentina terciaria y evitar algún tipo de tratamiento de endodoncia, ¿no? Usualmente vamos a encontrar lesiones cariosas que van a estar cercanas a la superficie de tejido pulpar, pero que no tienen un contacto directo y que las pruebas de sensibilidad la pieza va a responder como una prueba, como una pulpa normal, vital, bien, sin ningún tipo de patología. Radiográficamente tampoco observo a nivel de superficie periapical probablemente ningún tipo de lesión periapical. Entonces tenemos la pulpitis reversible, bien. Ahora, vamos a ver por aquí. La evaluación clínica en aquellos casos donde tal vez vienen con algún tipo de dolor, ¿no? Y realizamos un procedimiento de emergencia que es poder retirar la superficie de tejido pulpar a nivel de cámara, ¿cierto? Entonces retiramos esta superficie de tejido pulpar a nivel de cámara, que usualmente pues lo realizamos como temas de emergencia para poder retirar este contenido pulpar, ¿bien? Y disminuir el dolor, ¿bien? Disminuir el dolor son procedimientos de emergencia de extirpación de esta pulpa coronaria. Bien, lo ideal es que nosotros podamos realizar el procedimiento en esa misma cita, pero si el paciente pues acude por un tipo de emergencia y no se puede realizar en ese momento el procedimiento, o al menos retirar la pulpa a nivel de cámara, nos ayudará a manejar el dolor. Bien, recordemos que en épocas de pandemia, pues digámoslo así, todavía estamos en pandemia, pero ya ha sido controlado un poco más el tema del COVID, ¿no? En aquellas épocas donde las cosas, la situación estaba un poco más fuerte y no sabíamos qué paciente podía tener COVID o no, bien, cambió mi protocolo del primer fármaco de evaluación para poder disminuir el dolor de forma analgésica y pues fue el paracetamol una de las primeras opciones. Nosotros sabemos que el ibuprofeno va a ser mi primera elección para poder manejar inflamación pulpar, ¿bien? En aquellos casos de pulpitis irreversibles, ¿no? De forma sintomática o de forma asintomática, ¿bien? Entonces, muchas veces
Incluso escucho que dejamos medicación intraconducto cuando ni siquiera hemos preparado el conducto radicular, ¿bien? Cuidado con ello. Mi medicación intraconducto se hará netamente cuando ya yo he terminado de realizar mi preparación biomecánica, ¿bien? Y la ayuda de antibióticos, ¿bien? No va a ayudar a disminuir el dolor. Hay casos específicos, según la Sociedad Americana de Endodoncia, como la Sociedad Europea de Endodoncia, que determinan poder prescribir antibiótico a mi paciente, sobre todo en aquellos casos de abscesos periapicales agudos, donde mi paciente presenta incluso hasta proceso de trismus, tiene fiebre mayor a 38 grados, ¿no? En aquellos casos donde mi paciente tal vez pueda ser médicamente comprometido. En los casos de pulpitis irreversibles, sintomáticas o asintomáticas, por favor, no demos ningún tipo de medicación antibiótica. Bien, por favor. Recordemos esta información, vamos a verlo más adelante de forma detallada, incluso algunos fármacos que nos van a ayudar a poder manejar bien los grados de dolor en nuestros pacientes. Ahora, tenemos otro diagnóstico, como es la pulpitis irreversible asintomática. El paciente no va a tener dolor, pero reacciona a las pruebas de sensibilidad, a las pruebas de percusión, ¿bien? Vamos a encontrar muchas veces estos casos de hiperplasia pulpar. El paciente no presenta dolor, ¿no? Pero es una pulpa vital y hay que hacer endodoncia. Pero está determinada, o esta hiperplasia, que antiguamente pues era determinado como una clasificación en endodoncia, la hiperplasia está dentro del grupo de, nuestra clasificación de la Sociedad Americana de Endodoncia está dentro de una pulpitis irreversible asintomática, porque no tiene dolor, pero hay que hacer endodoncia porque esta pulpa no va a poder nuevamente regenerarla, pues no, o mantenerla. Entonces tenemos esas características. Tenemos a la necrosis pulpar, donde el paciente pues no va a presentar dolor, no hay reacción a las pruebas de sensibilidad. Usualmente vamos a observar nuestra estructura, ¿no? Un cambio de pigmentación, ya puede ser de forma gris o de forma, un cambio de coloración, hasta incluso pigmentaciones o pequeñas manchitas marrones que van a determinar que la paciente o el paciente pueda tener algún tipo de necrosis pulpar. ¿Bien? Y aquí vienen dos términos que a veces son confundidos para poder determinar diagnóstico pulpar. Y es que tenemos un término llamado terapia previamente iniciada. Terapia previamente iniciada, que es cuando el paciente tal vez fue a otra consulta dentaria y le hicieron solamente la apertura o le hicieron la apertura y la conductometría, pero no colocaron ningún material de gutapercha. Bien, entonces en esos casos mi diagnóstico está determinado como terapia previamente iniciada. Y en aquellos casos donde tal vez fueron ya terminados los tratamientos de endodoncia, no en óptimas condiciones, pero ya se observa material de obturación, son determinados como piezas con diagnóstico pulpar de diente previamente tratado. Diente previamente tratado. Muchas veces terapia previamente iniciada y diente previamente tratado son confundidos, ¿ya? Sin embargo, vemos la diferencia en que en uno de ellos ya voy a tener material de obturación y en el otro simplemente hicieron apertura o preparación, pero no hay material de obturación, ¿bien? Vamos a ver nuestro diagnóstico periapical, ¿bien? En el caso del diagnóstico periapical, tenemos al tejido periapical sano. En el tejido periapical sano, pues prácticamente el paciente no va a tener molestias ni a la percusión, palpación, pruebas de mordida, pruebas de movilidad, totalmente asintomático. Radiográficamente visualizamos que pues no hay presencia de ningún tipo de lesión. Bien, a nivel preapical encontramos la perioditis apical sintomática, donde va a haber dolor a la masticación, dolor a la palpación, bien, y cuidado con ello, incluso a la percusión va a ser un 70% de sensibilidad y de forma prolongada. Lo vamos despacito, así que vamos a hacer la prueba de sensibilidad a la percusión. Vamos a encontrar a nuestro paciente con mucho dolor de por sí. ¿Ya? No vamos a encontrar edema, pero sí mucho dolor determinado a nivel de esa pieza de forma focalizada. Tomamos la radiografía y encontramos incluso estos grados de lesión, ¿no? Ahora, en el caso de la perioditis apical asintomática, no hay dolor, ¿bien? Hago mis pruebas a la percusión y palpación y no hay molestia, pero tomo la radiografía y vemos una lesión a nivel de la superficie preapical. En esos casos está determinado como una perioditis apical asintomática, ¿bien? Asintomática. Tenemos también aquellos abscesos apicales agudos, donde el paciente va a venir con un edema, ¿bien? El rostro hinchadito, con un edema. Va a ser intocable, ¿no? Prácticamente ya, si nosotros vemos el rostro hinchadito y pues tomamos nuestra radiografía y una lesión periapical, ya no le hagamos la prueba de percusión o palpación porque es demasiado dolor, pues que pueda tener el paciente ya de por sí y es determinado ya como un absceso apical agudo, ¿bien?
Entonces, vamos a ver que el sepso apical agudo, pues incluso puede ser referido a diferentes zonas externas y puede crear algún tipo de confusión. Este tipo de diagnóstico usualmente pues va a dar unos signos de reacción difusa y a veces puede ser un poco complejo poder determinar cuál es la pieza de origen que está produciendo este tipo de absceso. Bien, entonces cuidado con ello. Edema, diagnóstico periapical, absceso apical agudo. Bien, ahora tenemos también al absceso apical crónico, que está determinado por aquella presencia de tracto sinuoso. Bien, característica del absceso apical crónico, vamos a tener al tracto sinuoso, más llamado fístula, ¿no? Cuando nosotros observemos este tracto sinuoso, haremos nuestra prueba de fistulografía. Llevaremos un cono de gutapercha en esa superficie, puede ser un cono 25, recomendable, no es tan grueso, pero sí se mantiene firme para poder visualizar dónde es la zona de problema, ¿no? ¿Cuál es la raíz problema de la lesión? Bien, entonces tenemos el absceso apical crónico. Entonces, doctores, debido a esta evaluación y a este reporte, bien, vamos a tener diferentes tipos de manejos de las urgencias. Muchas veces vamos a dar diferentes tipos de medicamentos, ya sea de forma inflamatoria, de forma infecciosa, damos analgésicos u antibióticos. Entonces, usualmente, pues los antibióticos, según el estudio del doctor Malavica y colaboradores, bien, nos indican que están recomendados para aquellas piezas que van a tener algún tipo de inflamación o hinchazón o edema, bien. Y si vamos a mi diagnóstico periapical, estará relacionado con los abscesos apicales agudos, bien. Entonces, vamos a ver un poquito más de esta información en la siguiente sesión, porque es un tema bien extenso, bien. Estamos un poquito sobre la hora, así que no se preocupen, veremos un poquito más de información sobre medicación en endodoncia en estos casos de diagnóstico, pero para mí lo importante de la sesión de hoy es que ustedes conozcan mis pruebas de sensibilidad, valores de predictibilidad, mi diagnóstico en endodoncia. Bien, y vamos a practicar esto también en nuestras prácticas presenciales. Bien, vamos a complementar con cierta información a nuestra teoría. Si hubiera alguna consulta o duda, por favor, escríbame en el chat. Bien, si hubiera alguna consulta o duda, por favor, escríbame en el chat. Bien, les voy a presentar la lista, denme un segundito, por favor, la lista de doctores por grupos, bien, para que no haya ningún tipo de confusión. A ver, tenemos al grupo A, bien, tenemos por aquí 18 doctores programados en el grupo A. Si gustan, le pueden tomar un screenshot. Igual este cuadro ustedes lo tienen en el WhatsApp. Verifiquen su nombre y apellidos. Por favor, no se olviden sus materiales para la práctica de este viernes 12. Los espero el viernes 12 a las 2:30 a 6:30, que es nuestra práctica. Bien. Y tenemos el grupo B, que va desde el número 19 hasta el 30, ¿bien? Y si hubiera algún doctor más, porque veo que somos en la sala 32, si hubiera algún doctor más, por favor, conversamos con el área administrativa de SOPIES o también me pueden escribir a mí, yo converso con ellos para que los puedan organizar en el grupo determinado. Bien, entonces con ustedes, el grupo B, nos veremos en nuestra práctica el día 19 de agosto, viernes 19 de agosto, de 2:30 a 6:30. Bien, entonces, doctores, ya tenemos nuestra lista del primer grupo, del segundo grupo de práctica, ¿bien? Y pues si hay alguna duda con respecto a los materiales, por favor me informan en el chat, ¿bien? Y los estoy ya empezando a conocer este viernes al primer grupo. Ha sido un gusto poder estar con ustedes en esta sesión. Y pues bueno, también los espero en la siguiente sesión teórica los días martes, ¿bien? Los días martes. Solo por hoy, ¿sí? Ha sido una pequeña excepción, doctor Carguaganga, ¿bien? Pero está programado la sesión todos los días martes de 9 de la noche a 10:30 de la noche es nuestro horario, ¿bien? Solo los martes. Hoy ha sido una excepción, ¿bien? Y la parte práctica, presencial, siempre son los días viernes, cada 15 días, de acuerdo a su horario grupo que les he brindado, ¿vale? Muy bien, doctores, les estoy haciendo llegar los artículos, ¿bien? Los estoy haciendo llegar los artículos, vamos a ver por aquí, dejo la lista nuevamente del grupo B, por ahí nos están pidiendo grupo B, ajá, doctor Juan, ahí tiene la lista del grupo B. Doctores, les estoy haciendo llegar los artículos de diagnóstico para que vayan repasando, ¿bien? Les los voy a enviar en la versión original que está en inglés y la versión en español con un pequeño resumen incluso del cuadro clínico para que ustedes puedan guiarse en diagnóstico, ¿vale? Entonces, bien, doctores, nos encontramos el día viernes con el grupo A y nos encontramos el 19 de agosto, viernes 19 de agosto, con el grupo B, ¿vale? Ha sido un gusto poder compartir esta sesión con ustedes y nos estamos pues viendo nuevamente con todos en la parte virtual el próximo martes, 9 de la noche. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.